Sean bienvenidos a las noticias. Como siempre, si este video les ha gustado no olviden dejar su like y por supuesto suscribirse. Prenden las alarmas. Diosdado Cabello está con una fibrosis pulmonar en Fuerte Tiuna. Este jueves 30 de julio, Diosdado Cabello se convirtió en tendencia en Twitter, luego de que varios periodistas e informantes aseguraran que se encuentra grave de salud en Fuerte Tiuna. Además, aseguran que Cabello no ha estado retenido en el Hospital Clínicas Caracas, pasando su estado delicado por el virus como han hecho creer. Otros más se hicieron eco de esta información, asegurando que es verídica. Sin embargo, no se puede dar veracidad de esta información, debido a que ningún periodista ha aportado pruebas factibles sobre el tema. Algo que no podía faltar eran las reacciones de los internautas ante lo que ellos consideraron una buena noticia, puesto que los memes también hicieron acto de presencia en esta ocasión, además de las acostumbradas frases comparativas. En otras noticias, Maduro confirma reunión con equipo noruego que auspicia diálogo con oposición. El mandatario venezolano Nicolás Maduro confirmó este miércoles que el vicepresidente de comunicación Jorge Rodríguez se reunió con la delegación noruega que visitó Caracas en los últimos días y que auspicia un diálogo con la oposición para buscar una solución a la crisis que vive el país. Durante su intervención, Maduro se preguntó dónde estaba Rodríguez, a lo que él mismo se respondió que este mismo jueves está en la reunión con el tema de los noruegos. Inmediatamente después, el presidente venezolano afirmó que se reactivó ese tema, el tema de los noruegos, y envió su saludo a esa delegación noruega que estuvo en Venezuela. La llegada de esta delegación fue adelantada el pasado viernes por el sector de la oposición que lidera Juan Guaidó, que no volvió a referirse al tema. Según aseguran entonces, la finalidad de esa visita era conocer la situación actual de Venezuela, si bien negaron la posibilidad de retomar las negociaciones con el gobierno. Noruega auspicia un proceso de negociaciones para superar la crisis venezolana, del que se retiró la oposición en septiembre de 2019, un mes y medio después de que lo hiciera el ejecutivo de Maduro. El mandatario abandonó el diálogo en agosto de ese año, tras acusar a Guaidó de celebrar, promover y apoyar las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del Ejecutivo y empresas venezolanas. Tras romperse los diálogos que auspiciaba Noruega, el gobierno venezolano inició un nuevo proceso con pequeños partidos opositores y con los cuales aseguró que negoció la renovación del órgano electoral que llevó a cabo el Supremo en vez del Parlamento, para que organice los comicios legislativos del próximo 6 de enero. Al frente de todos esos intentos de diálogo, Maduro ha puesto a Rodríguez como representante del gobierno. Nicolás Maduro confirma que el vicepresidente de comunicación, Jorge Rodríguez, mantuvo una reunión con una delegación del gobierno de Noruega para abordar la cuestión del diálogo con la oposición. El mandatario además ha reiterado su intención de continuar con el proceso y su compromiso con el diálogo, la democracia y la libertad. En el 2019, Noruega impulsó el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que fracasó después de que la oposición apoyara las sanciones de Estados Unidos contra Caracas. Siguiendo con más noticias, Venezuela dispondrá de $10 millones de sus recursos en el exterior por intermediación de la OEPS. Venezuela dispondrá por intermediación de la Organización Panamericana de la Salud de $10 millones de sus recursos en el exterior que se destinarán a un fondo especial para atender las necesidades derivadas de la lucha contra el coronavirus en el país caribeño. En rueda de prensa, Rodríguez ha calificado el encuentro al que también han asistido el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, y el ministro de Salud, Carlos Alvarado, de muy fructífero, al tiempo que ha agradecido la acogida de la OEPS a su petición y la mediación del gobierno de Noruega, que ha permitido que Venezuela disponga de sus divisas. Hasta ahora, más de 1.000 toneladas de equipos contra el coronavirus ha llegado a Venezuela a través de la OEPS y el apoyo de países como China, Rusia, Cuba u Turquía.
Por otra parte, en la reunión también se ha decidido que los representantes de la OEPS actuarán como mediadores con los gobiernos de Colombia, Brasil y otros países para la intensificación de la vigilancia en las fronteras, según informaciones de BTV. El objetivo es minimizar el alcance de la pandemia en Venezuela, ya que estos países experimentan fuertes repuntes en sus cifras confirmadas de coronavirus. Tras varios intentos fallidos, el 2020 era el año en el que la oposición venezolana pretendía reactivar su lucha para derrocar a Nicolás Maduro. Pero llegó el virus y la lucha se paralizó, con un empeoramiento de la ya de por sí maltrecha situación económica a causa de la pandemia. La única batalla que cuenta ahora es la de la supervivencia. Llega la pandemia que afecta al mundo entero y entonces, ¿cómo, sabes? Tu cabeza no puede estar en política, familia, pandemia, alimentos. Entonces, tú como venezolano, bueno, como ciudadano tienes que jugar un papel importante. ¿Y qué es lo que tienes que luchar tú por tu familia? ¿Y qué es la familia? Bueno, su comida, que no se enfermen. Defensores de los derechos humanos denuncian además que el gobierno oficialista está usando la cuarentena, vigente desde marzo, para erosionar aún más las libertades civiles. Hay que considerar que en este año ha habido en total más de 250 detenciones con fines políticos y el 90% de las detenciones, aproximadamente 240 personas, quizás un poco menos, han sido detenidas solo en el momento que se ha establecido la cuarentena. Es decir, la mayor cantidad de detenciones se han producido en el periodo de cuarentena. Con los opositores en sus casas, los analistas creen que la pandemia podría ser una bendición para Maduro. Más de un año después de que Juan Guaidó desafiara al chavismo, la popularidad del líder opositor ha caído hasta en un 60%. La única herramienta de comunicación que le queda son las redes sociales, a las que no todos los venezolanos tienen acceso. Maduro, sin embargo, sigue apareciendo todas las noches en televisión para dar los partes de la pandemia y elogiar la ayuda humanitaria de aliados como Rusia o China. Aunque el líder chavista haya sabido sacarle partido a la crisis sanitaria, el escenario podría volverse en su contra si, como predicen algunos expertos, la epidemia se descontrola.